Este tema se titula El pacto en el lugar santo. Les debo entonces un estudio sobre las partes que están afuera del santuario y también sobre el lugar santísimo, que me encantaría compartirlo con ustedes en una reunión futura. Hoy día vamos a hablar algunas cositas de eso también, pero hay algunos aspectos muy interesantes que quisiera compartir con ustedes hoy día que tienen lugar en el lugar santo, valga la redundancia. ¿Han escuchado ustedes alguna vez la palabra ayo? Los que han estudiado el tema de la ley, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, recordarán que alguna vez estudiamos en la escuela sabática, hace no tanto tiempo atrás, en la iglesia, en la que se hablaba del ayo. El ayo es un concepto que se encuentra en Gálatas 3, 21 al 29. Y los voy a invitar a leerlo en sus Biblias también. Gálatas, entonces, el capítulo 3, los versículos 21 al 29. Leo rápidamente, dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bueno, entonces aquí el apóstol Pablo utiliza el símbolo del ayo como una comparación del papel que jugó la ley en el pasado para el pueblo de Dios. La palabra ayo se podría traducir también como un tutor. Un tutor es un término que se utilizaba en la antigüedad, bueno, también supongo que todavía sigue existiendo, para describir el trabajo de una persona que se hacía cargo de los hijos, o de un hijo o una hija, al cual el papá no podía atender por diversas razones, o la mamá. Entonces, ese padre o esa madre ponía a su hijo por un tiempo en manos de un tutor, de una persona especialmente dedicada a eso. Eso se hacía mucho en la antigüedad, especialmente en las familias pudientes, ¿no es cierto? Las familias ricas, las familias de la realeza, en donde los padres tenían multitud de responsabilidades que no les dejaban tiempo suficiente para criar a sus hijos, ¿no es cierto?, con todo lo que ellos quisieran hacer con ellos. Entonces los ponían en manos de un criado o una criada que se encargaba de criar a ese niñito o a esa niñita de acuerdo a los dictados del padre o de la madre, ¿no es cierto? Y cuando ese niño ya alcanzaba una edad determinada, entonces ahora sí ese niñito o esa niñita
ahora disfrutaban de una relación directa con sus padres, ¿ya? Por lo general, esto tenía un objetivo que era que una persona libre de algunos sentimientos o emociones propias de la paternidad, ¿no es cierto?, pudiese dirigir de una manera bastante objetiva, bastante imparcial a ese niño o a esa niña que tenía que adquirir una educación especial, ¿ya? Entonces, así este Ayo era una persona muy recta, muy derecha, muy seguidora de reglas, y que criaba a ese niño o a esa niñita de una manera muy estricta, ¿ya? Eh, no necesariamente por amor, porque no era su hijo, ¿ya? Simplemente era un niñito o una niñita que quedaba a su cargo y entonces él tenía que criar. Como no había una relación de padre e hijo, sino de tutor solamente, entonces había esa capacidad de ser más rígido, de ser más estricto, ¿no es cierto? Bueno, um, asimismo, el apóstol Pablo nos está diciendo que la ley que Dios le dio al pueblo, a su pueblo, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí, es una ley que sirvió como ayo para llevarnos a Cristo, ¿ya? Cristo, por así decirlo, en esta analogía, es como nuestro Padre, ¿ya?, al cual nosotros hemos de llegar después de que la ley ya ha cumplido su labor como ayo. Entonces, teniendo esta imagen fresca en la mente, vamos a pasar a un nuevo concepto que nos presenta la Biblia, que tiene que ver con el santuario. No se olviden de esto, de ese ayo, ¿no es cierto?, que Dios le dio a su pueblo y que sin embargo tenía como objetivo llevarlos a otra realidad más perfecta, ¿ya? Vamos a ir ahora entonces al santuario terrenal como ayo. Y nos vamos a ubicar ahora en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, el capítulo 9, los versículos 8 al 12. Hebreos entonces, capítulo 9, los versículos 8 al 12. Y dice así: dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Bueno, Pablo está hablando acerca de cómo el sacerdote que oficiaba en el santuario terrenal, una vez en el año solamente pasaba al lugar santísimo, ¿ya? Y el resto del año solamente oficiaba en la primera habitación del tabernáculo, que era el lugar santo del que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Y el apóstol Pablo dice que esto significaba, o el Espíritu Santo daba a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie o estuviese funcionando, ¿ya? O sea, mientras se está haciendo una obra en el primer lugar del tabernáculo, en la primera parte del tabernáculo, que es el lugar santo, eh, todavía no se ha abierto el camino hacia el lugar santísimo, ¿ya? Aquí hay una analogía, hay algo que es paralelo. ¿Se acuerdan lo que leímos recién? Leímos que Pablo en Gálatas nos dice que la ley dada en el Sinaí, el pueblo de Dios, fue un ayo, fue un instrumento a través del cual Dios quería llevar a su pueblo a una realidad perfecta, ¿ya? El ayo no era el fin, el ayo no era el objetivo final, era un medio solamente, ¿ya? Asimismo, también aquí Pablo nos está diciendo que la primera parte del santuario era un medio solamente para llevarlos a un fin, y ese fin era el lugar santísimo, ¿ya?
Ahora miren lo siguiente, dice en el versículo, dice en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y nos vamos a detener en este versículo un poquito. El versículo 9 nos dice algo muy interesante. Miren, voy a recapitular un poquito lo que dice el versículo 8. Dice que el hecho de que mientras estaba oficiándose en el lugar santo del santuario y todavía no pasaba el sacerdote al lugar santísimo, eso significaba, según el Espíritu Santo, que no se manifestaba todavía el camino al lugar santísimo mientras estuviese utilizándose el lugar santo. ¿Se entiende, verdad? ¿Queda claro eso? El santuario terrenal, y lo vamos a ver inmediatamente en una foto. A ver, les voy a poner al tiro la foto. Miren, ahí hay una imagen, ¿ya? El santuario terrenal tenía dos habitaciones. Aquí en primer plano nosotros vemos la primera habitación, que es el, el lugar santo, ¿ya? Este es el lugar santo del santuario terrenal, ¿ya? Y detrás de estos pilares que se ven aquí en el centro, hay otra habitación que aquí en este momento tiene unas cortinas corridas, ¿no es cierto? Pero imagínense que está todo cerrado, imagínense que está todo cerrado, y allá hay otra habitación que se llama el lugar santísimo. Dos habitaciones que están dentro del mismo santuario, pero están separadas por un velo, ¿ya? Como se muestra en la imagen. Ahora, el apóstol Pablo en el versículo 8 está diciendo que la enseñanza del Espíritu Santo a través de este símbolo, porque era un símbolo, el oficio que se realizaba en el santuario terrenal era un símbolo, era pura simbología, ¿ya? El apóstol Pablo está diciendo que mientras el sacerdote oficiaba en este lugar, en el lugar santo, en la primera habitación, significaba que todavía no se había abierto el camino a la siguiente habitación, o sea, al lugar santísimo. ¿Ya? Eso se entiende. Suena como obvio, pero yo lo quiero dejar bien claro porque tiene que servirnos para poder entender la realidad. Esto era solo un símbolo, ¿ya? Entonces, el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, está diciendo que mientras se utiliza el lugar santo, que es este de aquí, la primera habitación, todavía no se ha abierto el camino hacia el otro lugar que está aquí al ladito. ¿Ya? Parece una obviedad, pero yo les voy a explicar por qué él lo está diciendo. Dice en el versículo 9 de Hebreos, el capítulo 9, ¿ya? Yo espero que estén ahí con sus ojos puestos en la Biblia ahora. Dice el versículo 9, lo cual, esta obviedad que les acabo de decir, es un símbolo de algo. Y miren lo que dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, o sea, cuando estaba viviendo ya el apóstol Pablo, dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Vamos a reflexionar sobre lo que nos está diciendo Pablo en el versículo 9. Mire, Pablo nos está diciendo que esa cosa llamada santuario, que tenía dos habitaciones, en donde la mayor parte del año se usaba una sola, la primera, y no se usaba hasta que llegaba una fiesta especial que se llamaba el Día de la Expiación.
y recién ese día el sacerdote pasaba a la otra habitación a hacer su oficio allí, una obra especial, ya. Ese hecho de que él estaba oficiando en el primer lugar y no pasaba al otro, ese hecho es un símbolo. En sí mismo, ese hecho es un símbolo. Y nos tiene que quedar claro cuál es el símbolo. Miren, un símbolo es algo que representa a una realidad, ¿no es cierto? Eso es un símbolo. Un símbolo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos por la carretera y vemos un cartelito que tiene un niñito más grande y otro niñito más pequeñito al lado y van con unos cuadernos al lado. Eso es un símbolo. ¿Qué representa ese símbolo? Hay una escuela. Hay una escuela. Sí. Bueno, miren, tenemos que hacer la distinción. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo es el cartel, el cartelito, ¿no es cierto? Ese es el símbolo. ¿Cuál es el significado? El significado es la escuela. La escuela es lo real, ¿no es cierto? La escuela es lo real, el edificio con los niños dentro, los profesores enseñando, todo eso. Eso es la realidad, ¿ya? Ese es el significado. Pero el símbolo es el cartelito, nada más que eso, ¿ya? Ok, vamos a llevar eso entonces ahora al santuario. El apóstol Pablo nos está hablando del santuario, de algo que sucedía en el santuario. El santuario es un símbolo. El santuario es un símbolo. Pero yo le estoy preguntando específicamente, ¿qué parte del símbolo es lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo aquí? ¿Qué parte del símbolo? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Qué sucedía en el santuario? ¿Qué sucedía en el santuario? Que es un símbolo de algo. Vamos a leer otra vez. Yo les dije, lo vamos a leer todas las veces que sea necesario. Y les pido por favor que me tengan paciencia, porque puede ser que yo también esté diciéndolo de una manera compleja, no sé, pero vamos a tratar de llegar así a dejarlo clarito, clarito completamente. En el versículo 8 de Hebreos capítulo 9, estamos ubicados ahí. Si alguien no tiene la Biblia, por favor, consígala, agárrela y léala, ¿ya? Hebreos capítulo 9, el versículo 8. Vamos a leer el símbolo en el versículo 8. Aquí está el símbolo. Dice así: dando el Espíritu Santo, el que está mostrando el símbolo, ¿no es cierto?, es el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Miren, hermanos, puede ser que esto esté sonando un poco complejo porque está al revés. El apóstol Pablo lo dice de una manera que está al revés. Se los voy a poner al derecho, ¿ya? El apóstol Pablo está diciendo, mientras que la primera parte del tabernáculo, o sea, el lugar santo del tabernáculo, está en pie o está funcionando, todavía no se ha abierto la puerta al lugar santísimo. ¿Se entiende el símbolo? El sacerdote oficiando, pero oficiando ¿dónde? El sacerdote está oficiando en el lugar santo porque todavía no ha llegado el tiempo de pasar al lugar santísimo. Exactamente, exactamente, eso es. A ver. Hermano Jairo. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Hola, buenas tardes. Lo que yo entiendo, dicho con otras palabras, es que durante todo el año el ¿Ya? sacerdote oficiaba en el lugar santo. ¿Ya? Y no oficiaba en el lugar santísimo, salvo un día. Ok. ¿Y qué era lo que daba a entender el Espíritu Santo según eso? Que aún no llegaba la fecha de
de que se pudiese observar el lugar Claro. santísimo. Hermanos, ese es el símbolo. Ya, les voy a pedir entonces que recuerden ese hecho. El apóstol Pablo nos está diciendo que ese hecho es un símbolo. Es un símbolo de una realidad. Y ahora, miren, en el versículo 9 nos va a explicar la realidad. ¿Qué significaba ese hecho? Ese hecho de que el sacerdote se diera vuelta todo el año en el primer lugar y que eso significaba que todavía no se había abierto la entrada al siguiente lugar. Ese hecho significaba algo que está en el versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual, o sea, según este símbolo, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya. Ahora pregunto. ¿Qué significa en la realidad, ese hecho? ¿Qué significa? El hecho que vimos en el versículo 8, de que el sacerdote se daba vuelta todo el año en un lugar y que eso significaba que todavía no se había abierto la entrada al siguiente lugar. Ese hecho significaba que los que practican este culto no pueden ser hechos perfectos. No puede hacer este culto, no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Ahora, ustedes me preguntarán, hermano, eso es obvio. Si por eso nosotros no le prendemos velitas al candelabro, por eso no prendemos incienso, por eso nosotros no comemos esos panes, porque ese culto que hacían los judíos no puede hacer perfecto a nadie, porque era solamente un símbolo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hermano. Sí, hermano. Pero ahí en el versículo 9 dice lo cual, ese lo cual se está refiriendo a todo lo descrito en el versículo 8, ¿cierto? El símbolo del versículo 8. Es símbolo para el tiempo presente, y ahora después dice, en mi versión al menos dice, según el cual, y ese el cual ya no se está refiriendo al símbolo, sino me parece que se está refiriendo al tiempo al cual representa ese símbolo, es decir, a todo el tiempo previo, según nos entendemos, previo a 1844. ¿Es así? Mire, se podría interpretar de esa manera y estaría correcto. ¿Ya? A mí me hace mucho sentido esa interpretación, porque en ese periodo no puede hacer perfecto al que practica ese culto. Ya, ok, sí, tiene razón, hermano, tiene razón en la interpretación del símbolo, tiene razón. Sin embargo, cuando dice según el cual, sí se está refiriendo literalmente al símbolo, porque está haciendo una descripción del símbolo, ¿ya? No del tiempo, está haciendo una descripción del símbolo. Pero tiene razón en decir usted que antes de 1844 sucedía algo en donde las personas no podían ser hechas perfectas. ¿Se entiende eso? Esa es la idea, ¿verdad?
Exacto. Alguna condición que hacía imposible que la persona llegara a ser perfecta. Así es. Había una razón, hay una razón que hace que sea imposible que las personas lleguen a ser perfectas mientras practican ese culto. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, hermano, mire. Si nosotros ahora llevamos esos símbolos, lo que sucedía en el lugar santo, si los llevamos a la realidad, nos vamos a dar cuenta cuál es ese culto que no puede hacer perfectas a las personas. Las obras. Nos vamos a dar cuenta. La hermana está interpretando. todavía no, hermana, todavía no. Espérenme un poquito. ¿Ya? Todavía no. Vamos a revisar cuáles son, en qué consiste ese culto, el culto del lugar santo, ¿ya? Por eso yo le dije que hoy día íbamos a hablar del lugar santo. Vamos a revisar en qué consiste rápidamente el culto del lugar santo. Miren, ya pasó mucho tiempo, así es que no vamos a explicar todo, no vamos a leer todo lo que dice la Biblia con respecto al candelabro, a la mesa y al altar del incienso. Solamente les voy a explicar los puntos claves. Los puntos claves que el Señor me ha permitido entender leyendo y releyendo estos pasajes, ¿ya? Miren, voy a sacar la fotito y vamos a seguir adelante. No se olviden, por favor, de lo que ya logramos aclarar. Espero que haya quedado claro. Vamos a hablar un poquito sobre la mesa de los panes de la proposición. Se van a dar cuenta de algo que es maravilloso. Hermanos, miren, no vamos a leer todas las medidas y todo lo que tiene que... Es maravilloso todo el significado, ¿ya? Pero nos vamos a detener en un punto. Nos vamos a ir a Éxodo, el capítulo 25. Rápidamente, por favor, porque ya ha pasado mucho tiempo. Éxodo, el capítulo 25. El versículo 30. Nos vamos a ir al versículo 30. Bueno, cualquier persona, por favor, si pudiese leer el versículo 30 de Éxodo. Yo voy a hablar, yo voy a leer. Ya, gracias, hermano. Aló. Dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Continuamente, ok. Nos vamos a quedar en primer lugar con esta palabrita. Dice continuamente. Continuamente. Se entiende lo que es continuamente, ¿verdad? Este pancito tenía que estar ahí sin falta, tenía que estar siempre presente. Siempre presente. No se olviden. Primer elemento, siempre presente. Ahora, por favor, hermana, léame el versículo 29. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará de oro fino los harás. Ya. Yo les pregunto, ¿para qué creen ustedes que había tazones en la mesa de los panes de la proposición? ¿Para qué creen ustedes? ¿Para qué sirve un tazón? Para un líquido. Para un líquido. Muy bien. ¿Saben ustedes qué se usaba como libación? Aquí no lo dice en otro versículo que no lo tengo presente aquí, pero ese líquido era jugo puro de uva. ¿Ya? Ahora, estaban presentes en esta mesa entonces dos elementos básicos. Los panes de la proposición y un jugo de uva. Ahora, ustedes saben el significado de eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo mismo lo explicó. Dijo que el pan representaba su cuerpo y el juguito representaba su sangre. ¿No es cierto? Ok. Ahora miren, les voy a leer algo bien interesante que probablemente no lo habían visto. Y es la palabra que se traduce como proposición, de los panes de la proposición.
Y es la palabra panim, del idioma original hebreo. Que significa literalmente rostro, faz, presencia o persona. ¿Les suena algo? O sea, literalmente, estos panes se llamaban los panes de la faz, o los panes del rostro, o los panes de la presencia, o los panes de la persona. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto? ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo? De ese versículo, y lo voy a buscar aquí porque no lo puse, pero lo quiero leer, quiero que lo leamos. Si alguien se acuerda antes de la cita, por favor me ayuda. El versículo que habla de la faz de Jesucristo. Aquí estoy buscándolo y ya me apareció. Segunda de Corintios, capítulo 2, el versículo 6. Miren lo que dice. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué les parece? O sea que el propósito de Dios era que nosotros conociésemos la gloria de Dios en un rostro, en una faz, en una presencia, en una persona. Y esa persona era el Señor Jesucristo. Con esto nosotros podríamos concluir rápidamente, se puede decir mucho más de esto, pero rápidamente, que lo que estaba en la mesa de los panes de la presencia, llamémosle así mejor, ¿ya? O de la persona, era literalmente el cuadro que Dios quería presentar del carácter de Cristo. En otras palabras, esa mesa era algo así como una vitrina expositora de la gloria de Dios, del carácter de Dios. Ahora, hermanos, miren, había otro elemento más en el lugar santo, el cual estaba justo al frente, y los voy a llevar a la fotito otra vez. Miren, ahí está la fotito. A ver, alguien que me diga, por favor, para saber que están ahí poniendo atención. Frente a la mesa de los panes de la proposición, que están acá, donde yo muevo el mouse. Frente, aquí, en este lugar, ¿cómo se llama ese elemento? Candelabro. ¿Ok? Ese es el candelabro. El candelabro de los 7 brazos, como se le conoce, ¿no es cierto? Ahora, ese candelabro estaba hecho todo de oro y estaba justo al frente, justo al frente. Yo no creo que eso es coincidencia, eso Dios lo ordenó así, ¿ya? Dios lo ordenó así. Ahora, miren lo que dice. En el candelabro de oro, y vamos a poner especial atención solamente en un versículo. Por favor, búsqueme alguien Éxodo 25, el versículo 37. Dice, y les harás 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la puerta de su delantera. Ya. Alumbra la parte de su delantera. Ok, a la parte de su delantera. Le voy a alguien que tenga otra versión, por favor, ojalá la Reina Valera. Lo que pasa es que eso ya lo explica, pero quiero que sea una versión más clara. Leo yo, hermano. Ya, por favor, hermana. El 37, ¿no es cierto? Versículo 37 del capítulo. Ya dice, y le harás 7 lámparas que encenderás para que alumbren hacia el frente. Ok, hacia el frente, hacia el frente. Ya, en mi versión dice hacia adelante. Ahora, pregunta, y miren, les voy a poner el monito. ¿Qué es lo que había adelante del candelabro? ¿Qué es lo que había?
¿Qué es lo que había? Los panes. Los panes de la preposición. Ok, ok. El candelabro de los 7 brazos no estaba alumbrando para cualquier lado. No era un elemento que simplemente se necesitaba para iluminar la sala. El candelabro de los 7 brazos tenía unas lamparitas especiales que no son como las del dibujo, eran unas lamparitas especiales que de alguna manera estaban iluminando hacia adelante, hacia lo que tenían al frente. Y lo que tenían al frente era la mesa de los panes de la proposición. O sea, el objetivo de esta lamparita era indicar todo el tiempo de manera continua, no vamos a leer esos versículos, de manera continua, ininterrumpida, alumbrar, indicar, llamar la atención hacia esa mesa, donde estaban esos panes y donde estaban esas copas o esas tazones con vino nuevo. ¿Ya? Ahora, no vamos a leer todos esos versículos porque ya se pasó el tiempo. Pero el Apocalipsis dice que los candelabros, los 7 candelabros, representan la iglesia de Cristo. ¿Ya? Las 7 iglesias. Pero a la vez, también nos dice que esos 7 lámparas representan los 7 espíritus de Dios. Ahora, si hacemos un estudio más profundo de eso, nos vamos a dar cuenta de que en realidad este símbolo está compuesto de 2 cosas: la iglesia de Cristo y el Espíritu Santo presente en la iglesia. Esa luz resultante de estos 2 elementos es la luz que ilumina hacia adelante para que todos vean lo que está en la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué es lo que está en la mesa de los panes de la proposición? Es Jesucristo. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Muy bien. Pero ustedes saben que la presencia de Dios se nos da a conocer a través de Jesucristo. El apóstol Juan dice, a Dios el Padre nadie le dio jamás. Jesucristo, su Hijo, es quien lo ha dado a conocer. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, lo que está en esa mesa es Jesucristo. Es su carácter. Es su vida. Y la función de estas lamparitas es alumbrar todo el tiempo hacia allá. ¿Ok? Para que todos lo vean claramente. 7 lamparitas. Ahora, además, miren, hay tantos elementos, hermanos, que son hermosos, los podemos ver en otro momento. Dice la Biblia que esta lámpara tenía que estar hecha de oro macizo, labrado a martillo, hermanos, a martillazos. Dios no le dijo, fundan una lámpara. No, le dijo, martillen, a martillazos, a golpecitos, con maestría, pero golpes. Y esta lámpara representa el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. A través de los golpes del maestro, finalmente obtiene su forma y luego se puede vertir en ella el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, para que luego al encender el fuego, entonces esa luz ilumine la mesa en donde está Jesucristo. ¿Ok? Ok. Ahora, hermano, lo vamos a hacer rápidamente porque ya no queda tiempo. Hay también allí un altar de oro con 4 cuernos en donde el sacerdote ponía un poco de incienso en un incensario y entonces le agregaba fuego del mismo lugar que provenía el fuego que había encendido las lámparas. Del mismo lugar se ponía el fuego también allí, en el altar del incienso. Y cuando el incienso empezaba a ser quemado, ascendía, ¿no es cierto?, ante la presencia de Dios, que estaba en el lugar santísimo, la presencia, ¿no es cierto?, de la Shekinah, ascendía esa nube de incienso, de un olor maravilloso, de un incienso aromático, ¿no es cierto? Ese incienso nos dice la Biblia que representa las oraciones de los santos, pero también nos enseña la palabra del Señor que ese incienso
está representando la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo, o sea, sus méritos, o sea, su propio carácter, que asciende al Padre en olor grato, junto con nuestras oraciones. Si no fuese por la justicia de Cristo que nos es concedida, por eso es lo que representa agregar el incienso, ¿no es cierto? No podrían nuestras oraciones ser escuchadas por Dios. Ahora, hermanos, ustedes dirán, hermano, qué lindo eso, el significado, no habíamos visto a lo mejor que las lamparitas alumbraban hacia adelante, no habíamos visto tan claramente que esos panes representan a Jesucristo y ese vino, ¿no es cierto?, su sangre, su sacrificio, y esa incienso, las oraciones, ¿no es cierto?, impregnadas por el olor grato de la justicia de Jesucristo. Qué hermoso eso, pero ya más o menos eso lo sabíamos. En eso consiste nuestro culto, ¿verdad? En eso consiste nuestro culto. Hermanos, en esencia, eso es el culto al Dios verdadero, ¿sí o no? Antes que alguien me responda, ¿por qué 12 panes? ¿Alguien me podría decir por qué 12 panes? Esto es un símbolo maravilloso, hermano. ¿Por qué 12 panes? Representa al pueblo de Dios. ¿Cómo? Las dos. Representa el pueblo de Dios. Ok, representa al pueblo de Dios. Pero no habíamos dicho que proposición significa la faz de Jesucristo. ¿No habíamos dicho que estos panes son símbolo de Jesús? ¿Por qué pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque el carácter de Dios o de Jesús está reflejado en el pueblo de Dios. Amén. Amén. Hermanos, dice la Biblia que era la voluntad. Así como Cristo mostraba al Padre, el pueblo de Dios muestra a Cristo. Amén. Amén. Hermanos, dice la Biblia, y acabamos de leer el versículo en 2 de Corintios, que era la voluntad de Dios que el ser humano conozca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿cuántas personas en este mundo tuvieron la oportunidad de mirar a Cristo cara a cara? ¿Cuántas personas? ¿Ustedes lo han visto? Yo lo he visto. La gente que vivió en el tiempo de Cristo, que vieron muchas de sus obras maravillosas, y que después, cuando Él estaba siendo crucificado, gritaron algunos de ellos, crucifícale, crucifícale. ¿Le vieron verdaderamente? Hermanos, la verdad es que la manera que el cielo ordenó que el carácter de Cristo fuese observado y contemplado es manifestado en su pueblo. Y por eso, aunque a los panes se les llama los panes de la proposición o los panes de la presencia, los panes de la faz, los panes de la persona de Cristo, en realidad son 12, porque la gente tiene que ver a Cristo en su pueblo. Y a la vez, el candelabro también es símbolo de su pueblo, porque ese candelabro no tiene otra función que dirigir sus lámparas hacia el único que debe ser visto aquí. Nada nuestro debe ser visto, nada, nada. El candelabro no se alumbraba a sí mismo. Era de oro, pero no se alumbraba a sí mismo. Alumbraba hacia adelante, hacia donde estaba Jesucristo. Ahora, hermanos, yo les quiero preguntar, ¿representa esto fielmente nuestro culto como cristianos? Por favor, respondan. ¿Está bien representado nuestro culto aquí en esto que hemos visto? ¿Falta algo? ¿Alguien podría decir
hermano, no. En realidad, ahí en esas cosas que usted nombró, aparte de la mesa de los panes, la proposición, aparte de las oraciones, aparte de la testificación, porque en el fondo es la testificación, esto de la luz de los candelabros, ¿no es cierto? Pero hermanos, aparte de eso, ¿falta algo? ¿O está todo? ¿No se nos ha enseñado que en eso consiste la religión cristiana? ¿La religión adventista no consiste en eso? Pero ahí en el versículo que se leyó al principio, que dice en Hebreos, ¿no? En Hebreos dice que ese es un culto, pero es imperfecto mientras no entre al lugar santísimo. Amén. Amén. Hermanos, yo espero que ustedes estén entendiendo esto. Yo espero en Dios que ustedes logren captar por qué yo fui tan majadero al principio. Yo creo que cada uno probablemente estuvo por apretar el botón de salir, por así decirlo, ya, yo me voy a salir. No, si algunos se salieron. Ah, sí. Bueno, espero que no hayan sido muchos. Hermanos, miren, yo tengo que reconocer que la mayor parte de mi vida, mi culto, en el mejor de los casos, ha consistido en eso, hermano. En eso. Ahora, yo les pregunto, ¿no les parece maravilloso el significado de la mesa de los panes de la proposición? A mí, hermanos, a mí me hizo llorar cuando yo leí el significado de todos estos elementos tan delicados, tan bien pensados, tan perfectamente ordenados, que están presentes en la mesa de los panes de la proposición. Estos elementos del altar del incienso y cómo la justicia de Cristo se mezcla con nuestras vidas para ascender a nuestro Padre, y cómo esta lámpara da testimonio del carácter de Cristo, alumbrando directamente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente en la Biblia, leído ahí en letras, sino en la vida de su pueblo. Por eso son 12 panes. Hermanos, todo esto es maravilloso, es precioso, es hermoso, hermano, y tiene que estar presente. Pero, hermanos, yo los quiero llevar a lo que dijo Pablo. Los que practican ese culto, ¿qué es lo que decía? Vamos a volver a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Le voy a pedir al hermano Mauricio, no sé si estará todavía el hermano Mauricio. Hermano Mauricio, aquí. ¿está ahí, por favor? Hermano Mauricio, por favor, léame otra vez el versículo 9, pero desde donde dice según el cual. Versículo 9. Uy, lo cual figura. Hebreos 9. ¿En cuanto? En mi versión dice, ¿en cuanto a la conciencia? Sí. ¿O desde, lo leo entero mejor? Ya, léalo entero, por favor. Lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que servía con ellos. Ya, hermano Mauricio, ya entendí por qué usted había dicho lo que dijo delante. Lo que pasa es que seguramente usted está usando una versión. ¿Sabe qué versión es la que está leyendo? Sí, la de estudio, la Reina Valera Gómez. Ya, la Reina Valera Gómez. Ok. Bueno, en la Reina Valera... Pero aquí tengo también la Reina Valera 60. ¿Ya? Ok, en la Valera de 60, léalo, por favor. Si lo tiene por ahí. Lo cual es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ok. ¿Se da cuenta que aquí lo está diciendo en tiempo presente? Claro. En el otro lo decía en pasado. Hermano, mire, ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros lo decimos en pasado, lo que se nos viene a la mente es que el apóstol está hablando de los sacrificios que se realizaban en ese tiempo. Pero el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que, en el fondo, quedarse en el culto del lugar santo no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Se entiende, hermano? Sí, faltaría saber por qué. Hermanos, no tenemos tiempo hoy día. Tenemos que estudiar qué diferencia hay entre el culto del lugar santo y el culto del lugar santísimo. ¿Qué diferencia hay? Porque, hermanos, seamos honestos. Si nosotros repasamos todos estos elementos, el candelabro, la mesa de los panes, con todo su precioso significado, el altar del incienso, maravilloso, hermanos, esto es precioso y tiene que estar presente en nuestra vida. Pero seamos honestos, si nosotros vemos estos símbolos, nosotros decimos, oh, ese es nuestro culto, ese es nuestro culto, ese es el culto verdadero. Amén. Hermanos, ¿se acuerdan de la visión que el Señor le mostró a la hermana Elena de White? Donde le dice, donde le muestra el trono de Dios que está en el lugar santo todavía. Y Jesucristo oficiando ante el Señor allí, en el lugar santo. Pero de pronto el Padre se levanta de ese lugar y se va al lugar santísimo. Y Jesucristo también se va y dice que hay una pequeña compañía que se levantan también junto con Jesucristo y lo siguen hacia el lugar santísimo. Pero una vasta compañía se queda en el lugar santo, adorando en el lugar santo a Dios. Y dice la hermana White que los que se quedaron en el lugar santo, dice que Satanás sopló sobre ellos su espíritu y recibieron el espíritu del enemigo. Bueno, yo creo que quedó claro. No sé si alguien todavía necesita algún otro comentario. Hasta aquí llega la presentación de hoy día. Yo quisiera compartir con ustedes, si Dios me lo permite, en algún otro momento, en qué consiste el culto del lugar santísimo. Porque hay elementos, hermanos, que están presentes en el lugar santísimo, que no están presentes en el lugar santo, y que según el Señor, según su testimonio, si nosotros no pasamos del lugar santo al lugar santísimo, nosotros no vamos a recibir el Espíritu del Señor. Bueno, que el Señor les bendiga.